que tenía que predicar. Pastor, pase, me dijeron. Qué lindo que salió la canción. Quedé. Gracias al Señor por las voces, por la disposición de poner su vida al servicio del Señor y que la gloria sea Cristo. Quisiera tener una palabra de oración y poder exponer la palabra en esta noche. Oramos. Señor, cuán bueno eres con nosotros, cuánto gozo nos da poder exaltarte, alabarte, Señor, al único Dios soberano. Qué privilegio tenemos, Señor, que en este tu día, el día en que se reunían, Señor, tus apóstoles, tus discípulos, el primer día de la semana, poder convocarnos nosotros también, Señor, a obedecer ese mandato, Señor, que no dejen de congregarse. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de que tu palabra va a ser abierta, Señor, y ruego a ti que a través de mi labio, Señor, hables tú. Seas tú, Señor, exaltado, adorado, glorificado, Padre. Te lo ruego por los méritos de Cristo. Amén. Muy bien. Entré en esta mañana diciendo buenas noches. Me imagino que más de uno le habrá pasado también. Hoy, como celebramos en esta noche, celebraremos un nacimiento. Cada vez que nos juntamos los domingos, hacemos una predicación expositiva. Agarramos un libro, la Biblia, y lo exponemos a la luz de la palabra, texto por texto, pasaje. Tratamos de hacerlo lo más fiel a la palabra. Y hoy vamos a ser temáticos. Vamos a agarrar un tema que es Navidad. Como usted lo sabe, un tema que no debe ser pasado por alto, pero que tiene mucha relevancia, que no quisiera que por ser este día festivo podamos mirar para otro lado que no sea Cristo. Así que lo he nombrado en tres partes: un nacimiento, un propósito y un objetivo. Gracias, José. ¿Qué pasó allá en Belén hace unos 2000 años? Muchos podrían decir, bueno, sí, ya lo sabemos, pero quiero poner el énfasis en la manifestación de amor más grande y extraordinaria que jamás puede haber recibido la humanidad. Y quisiera que vayamos a Isaías 9:6. Martín lo expuso desde su exposición también, pero yo quisiera ahondar un poco más. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Tome nota de eso, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es dado, dice la palabra, no un niño cualquiera, no un niño común. Dice que este niño tenía el principado sobre sus hombros. Este niño, su soberanía reposaba sobre sus hombros. Este niño que venía, que tenía su soberanía sobre sus hombros, era llamado admirable, era llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos nombres tenía este niño? La segunda persona de la Trinidad. Dice la palabra que habitó entre nosotros. Y vayamos un poquito antes, Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y lo mismo hace alusión el profeta Mateo. Allá en Mateo 1:23 nos dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y lo dice la palabra, que traducido es Dios con nosotros. Este niño
será Emmanuel. Este niño será Dios con nosotros. Este niño es el que vino a la tierra a habitar con nosotros. En aquel principio, dice Juan 1:1, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y este Verbo era Dios. Una enseñanza corriente entre los judíos es que la palabra de Dios era la misma esencia, la misma cosa que Dios mismo. Por la palabra, por el hablar, por el dialogar, que era la palabra de un hombre, se da a conocer sus pensamientos. Ese principio que era el Verbo, ese Verbo que era con Dios, ese Verbo, dice la palabra, que era Dios. Solo Dios podría declararnos con toda precisión, con toda exactitud, con toda profundidad. Ese niño lo declaró, lo que había en la mente de Dios. ¿Quién mejor que este niño, que es Dios mismo, nos va a declarar lo que Dios quiere para nosotros? Ese Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué gozo nos da y qué incertidumbre saber de que un niño vino, enviado por Dios, trayéndonos lo que mismo Dios Padre quiere para nosotros. Y ese niño nació como uno de nosotros. Ese niño era Dios. Habitó entre nosotros. Ese Verbo se hizo carne. Cuando hablamos de Navidad hablamos a veces de un niño indefenso, un niño frágil, un niño tierno, como todo niño podemos decir. Pero no era cualquier niño. Era el Hijo de Dios. Era quien tenía todo el poder. Ese niño, el que estaba en un pesebre chiquitito, era quien sostenía el mundo. Nos cuesta entender, nos cuesta decir cómo puede ser posible. ¿Cuál fue el canto que hicieron aquellos ángeles aquella noche que nació Jesús? ¿Se acuerdan? Lucas 2:11 dice la palabra que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un ángel se presentó a estos pastores de ovejas. Imagínense en ese momento, esa noche oscura, que se aparezca un ángel y le dice a estos pastores: hoy nació el Salvador del mundo, hoy nació el Cristo, hoy nació aquella persona que estaban esperando, aquella persona que vendría a librarnos. Y dice este ángel, dice: y os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Y qué pasó en ese mismo momento? Y repentinamente apareció un ángel, con ese ángel, una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No solamente que había aparecido un ángel, que se habrán asustado, sino que con ese ángel, a posterior aparecieron una huestes de ángeles, muchísimos ángeles más. Nació el Salvador, nació el prometido, nació el Cristo. ¿Qué cantaban ellos? ¿Cuál era su canto? ¿Cuál era ese himno angelical? Decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ese himno declaraba la buena voluntad de Dios para con la humanidad, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál era la buena voluntad de Dios para los hombres?
que Dios se acercaba a la humanidad, que Dios venía, que Dios daba el primer paso, diciendo, están perdidos y no tienen solución, diciendo, ustedes cometieron pecado y no puedo estar con ustedes, pero yo voy a dar el primer paso. Envió a Cristo. Hay buena voluntad de parte de Dios para con la humanidad. Demos gloria a Dios, decían los ángeles, por esa buena voluntad de Dios. ¿Pueden ver este tremendo regalo que les envío? Es Dios. El mismo Dios descendía. El mismo Dios con gloria acercándose a nosotros. Es Dios que tomó la iniciativa en son de paz, enviándonos un regalo. Navidad, cuando celebramos, decimos un nacimiento. Pero si nos quedamos con ese solo nacimiento, podríamos decir que nos está faltando algo. ¿Cuál es el propósito de ese nacimiento? Hoy celebramos Navidad. Y muchos van a celebrar Navidad con nada que ver con lo que es Navidad, por supuesto. Con ese regalo que Dios nos hizo en Cristo. Con ese Salvador que envió Cristo en son de paz. Con ese bebé indefenso en un pesebre que no se puede mover. Pero es Dios quien vino a salvarnos. Si ponemos el foco solamente en el pesebre, nos falta la mitad de la historia. Porque nos olvidamos del Gólgota también. Si pongo mis ojos solamente en ese bebé indefenso y no aquel que fue a la cruz y murió por nosotros, no tiene sentido la Navidad. Porque Él nació con un propósito. Ese nacimiento tuvo un propósito. Ese nacimiento tuvo un porqué. Cristo nació y se hizo hombre con el propósito de ir a aquella cruz y morir por cada una de aquellas personas que creen en Él. Juan 6:38 lo dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, decía Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Acá la palabra nos dice que si somos de Cristo, no podemos perdernos. Porque todo lo que viene a la mano de Cristo dice que Él no perderá nada. Acá nos declara cuál es la voluntad del Padre. La voluntad de su Padre era venir al mundo a salvarlo. Mateo 20:28 lo dice así: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y escuche bien, para dar su vida en rescate por muchos. Ese nacimiento tenía un plan: ir a la cruz. ¿Y cuál era el motivo de ir a la cruz? Dar su vida en rescate por mucho. Con su muerte en aquella cruz iba a ocupar el lugar que usted merecía. En esa cruz debía estar usted crucificado, porque usted es el que pecó, no Cristo. Usted el que hizo las cosas mal, no Cristo. ¿Quién debía morir?
Usted. Usted tendría que ser crucificado. Pero lo hizo Cristo por usted. Lo hizo Cristo por todas aquellas personas que creen en esa obra. Él vino a pagar una deuda. Por eso nació. Porque su objetivo era llegar a esa cruz. Vino a hacer la voluntad de su Padre. Y nos declara la palabra que la voluntad de su Padre es esta, dice: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces me viene una pregunta. El hombre no es condenado por matar. El hombre no es condenado por robar. El hombre no es condenado por cometer homicidio, asesinato. Entonces lo podemos cometer, podría decir alguien. ¿Cuál es la condenación del hombre? Si usted va en arrepentimiento, diciéndole al Señor, perdóname, el Señor le va a perdonar, dice la palabra. Cualquier pecado que usted cometa, le será perdonado, si usted le pide perdón al Señor. Acá no dice la palabra que todo aquel que cometa asesinato pierde. ¿Escuchó bien lo que dice la palabra? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Cualquier pecado confesado será perdonado. Y hay un pecado que no va a ser perdonado, dice la palabra. Y muchos conocedores un poco más de la Escritura decían, bueno, la blasfemia del Espíritu Santo no le va a ser perdonado. ¿Qué quiere decir eso? La blasfemia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla verdad. No creerle al Espíritu Santo, eso es lo que no será perdonado. No creer en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz, eso es lo que no será perdonado. Cualquier otro pecado sí será perdonado, si se lo confiesa. No creer, hermanos, es el único pecado que no va a ser perdonado. Dios no perdona a aquellos que no creen. El hombre decidió vivir para sí mismo. El hombre decidió vivir su propio plan. Por eso es que festejamos normalmente la Navidad con excesos. Porque nosotros decidimos cómo festejar ese nacimiento. Vivimos para nosotros y no para Dios. La venida de Cristo tuvo un propósito. Vino a rescatar personas. Y la humanidad le dio la espalda. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Hubo un nacimiento, hubo un propósito, pero hay un objetivo superior, por lo cual vino Cristo también. ¿Cuál era la multitud de ángeles? ¿Qué cantaba esa multitud de ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en lo alto, decían. Porque el amor, la sabiduría, el poder se han hecho presentes en Cristo, dándonos pruebas de esa buena voluntad maravillosa, misericordiosa, fiel del Señor. Ese nacimiento ocurrió para rescatarnos a muchos, para que muchos hijos, dice la palabra, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ese era el plan del Señor, de Cristo ir a la cruz, llevar muchos hijos a la gloria. Esos muchos hijos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles, y paz en la tierra. Si analizamos ese texto, si mi vida no da gloria a Dios en las alturas,
no habrá paz en la tierra. La paz abunda en el corazón del cristiano cuando vive para su gloria. Hermanos, a veces tenemos una doctrina correcta y vivimos sin paz. La pregunta sería, ¿das gloria a Dios? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Sí, cuando yo soy justificado en el momento que creí en esa obra de Cristo, cuando llevé mis pecados a Cristo y le dije, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, cámbiame. El Señor hace una obra de justificación en mi vida. Él me perdona todos mis pecados. Pero esa paz en nosotros se mantiene cuando mi vida glorifica a Dios. La palabra paz viene del shalom, del vocablo shalom, que indica plenitud. Esa paz en la tierra es plenitud en la tierra. La voluntad de Dios es que seamos plenos en Cristo. Y esa plenitud, esa paz, se encuentra en creer en Jesús y vivir para su gloria. Puedo decir, yo creo en Cristo, pero sigo viviendo de una manera no acorde a la palabra, porque no vivo para Él, no vivo para su gloria. Si en esta Navidad solo recuerdo el nacimiento, es solo la mitad del propósito. ¿Para qué vino Cristo? Sería la pregunta. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a salvar el mundo, no a condenarlo. Pero también dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, escuche bien, ya ha sido condenado en tiempo pasado, porque no ha creído el unigénito Hijo de Dios. ¿Usted puede notar la diferencia? Podemos decir que Cristo vino a este mundo, pero no vino a condenarlo. No vino a decir, ustedes se van al infierno. No vino a decir eso. Vino a salvar el mundo. Pero también nos dice la palabra, y podemos aseverar, que el que no cree ya ha sido condenado. Porque no creyó, dice la palabra. Así que no se trata de cuántos pecados tengamos, no se trata de cuánto mal haya hecho, no se trata de cuánto mal me porté, se trata de no haber puesto mi fe en Cristo Jesús, en aquella obra que hizo Cristo en la cruz, que me salvó, que me perdonó, que fue obediente a su Padre, viniendo a buscarlo a usted. Esta Navidad es un tiempo de reflexión, es un tiempo en que preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde vamos. El mejor regalo que puede existir nos fue dado, pero no queremos creer en ese regalo, no queremos reconocer a ese Cristo, no queremos confiar en Él, sino en nosotros mismos. Yo sé cuál es la salida, yo sé qué debo hacer, por eso no hay paz. Que en esta Navidad no sea simplemente un mirar atrás en aquel nacimiento, sino sea un mirar al futuro, un mirar adelante, a esa obra que hizo Cristo y preguntarnos, ¿dónde estoy parado? Cuando haces las compras, quizá para esta noche, uno puede decir y agradecer al Señor por cuántas bendiciones, pero la pregunta sería, ¿glorificas a Dios con tu vida? Cuando estás preparando esa comida, quizá entiendes que Cristo vino a salvarte,
Pero la pregunta sería, ¿glorificas a Dios con tu vida? Ese era el canto de los ángeles. Quizás cuando estés disfrutando de la cena esta noche, puedas ver una cena abundante, puedas ver la misericordia que Dios tuvo contigo y tu familia, pero viene esa misma pregunta, ¿glorificas a Dios con tu vida? Quizás después de la cena, en la sobremesa, te gozas de saber que falta menos para estar en la presencia del Señor. Pero viene la misma pregunta, ¿glorificas a Dios con tu vida? Y cuando venga Dios a buscarte, ¿te irás a glorificarlo a Dios? ¿Seguirás glorificando a Dios con tu vida? Si no estás buscando glorificarlo a Dios con todo lo que haces aquí en la tierra, ¿por qué crees que cuando mueras vas a ir a glorificarlo allá? Si no glorificas a Dios aquí, dudo que lo hagas allá. Si usted quiere cantar como esos ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, debe hacerlo aquí, no esperar a hacerlo allá. Glorifique a Dios con todo lo que tiene, con todo lo que es, ahora. Y mañana lo seguirá haciendo. Ve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él, que es la única puerta, Cristo Jesús, quien nos lleva a la vida eterna, para seguir gozando allá, porque la vida eterna comienza cuando usted deposita su fe en Cristo. Cuando usted llega a Cristo y dice, Señor, no puedo más, haz tú obra en mí. Y ese canto, gloria a Dios en las alturas, traerá paz a su vida, a su familia y a lo que los rodea. Oramos. Gracias, Padre, por ese canto de ángeles, Señor, que un día lo hicieron en presencia de pastores, que nos trae tanto entendimiento saber de que ellos te glorifican. Y un día nosotros, si hemos creído en Cristo, también lo haremos. Ayúdanos a vivir vidas que glorifiquen tu nombre, para que el día de mañana podamos elevar nuestras voces y decir, gloria sea a Dios en las alturas. Señor, trae fe, trae convencimiento de pecado y de juicio, y todo esto redunda en gloria para Cristo. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.